vamos a conversar con ella sobre algunos temas. Para reconfirmar, si tenemos a la doctora, la abogada, si nos escucha. Buenos días, señora ministra. Paul Tutiven la saluda desde WQ Radio Guayaquil. Buenos días. Bueno, hasta mientras tener el contacto con la doctora, vamos a conversar con ella. Recordemos que ayer se conoció que ella puso a disposición su cargo luego de las elecciones presidenciales. Así como la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, también se conoció que el ministro de Salud también puso a disposición su cargo y otros ministros más. Si tenemos ya el contacto con la ministra, me confirma, por favor, señor productor. Buenos días, doctora Ivonne Núñez. ¿Me escucha, por favor? Bueno, hasta tener el contacto con la doctora, vamos a poner en pantalla lo que ya es de conocimiento público con respecto... Bueno. Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días. Bueno, todavía no tenemos el contacto. Vamos a poner en pantalla lo que informa Petroecuador con respecto al sismo. ¿Por dónde vamos? Ya, vamos con el boletín de prensa hasta tener el contacto fijo de la doctora Ivonne Núñez. Petroecuador informa lo siguiente con respecto al sismo. Ante el sismo de magnitud 6.0 registrado esta mañana con epicentro en la provincia de Esmeraldas, Petroecuador desplegó personal especializado por la evaluación integral de la infraestructura hidrocarburífera y adoptó medidas orientadas a proteger a la ciudadanía, al personal y a las instalaciones estratégicas. Como medida preventivas, por ejemplo, se suspendió la operación de la refinería Esmeraldas y el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE. Además, se ha instruido, dice el boletín, la revisión del estado estructural del poliducto como parte del control riguroso en toda la red operativa. Por otra parte, en el punto 0 del evento ambiental del 13 de marzo no presenta deslizamientos ni afectaciones después del potente sismo. Me confirma si tenemos ya la doctora. Buenos días, doctora Ivonne Núñez. Paul Tutiven le saluda. ¿Sí me escucha para reconfirmar? Muy buenos días, muchas gracias. Ya estoy aquí a su disposición. Gracias, doctora, por estar nuevamente con nosotros acá en WQ Radio. Luego de que se conociera que Daniel Noboa ganara de forma mayoritaria las elecciones del 2025, del 13 de abril, se conoció que usted ha colocado la renuncia o la disposición de su cargo. ¿Por qué? Cuéntenos. Buenos días. Muy buenos días. El señor presidente Daniel Noboa Sin ha tenido el reconocimiento a través de la votación libre, popular y democrática para que lidere la conducción del Estado ecuatoriano y, como yo siempre le he manifestado, reinstitucionalice al Estado. Para 4 años más. Yo fui convocada para un periodo de transición. Mi trabajo original está en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Yo vengo laborando por más de 10 años en la función judicial. Consecuentemente, al estar con servicios prestados, yo debo regresar o retornar a mis funciones anteriores. Y si el señor presidente le dice, no, quiero igual que participes durante estos 4 años más, ¿qué va a hacer usted? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene ya sentadas las bases para una continuidad en la política de empleabilidad, que es uno de los mayores logros que se iniciaron justamente con la ley de empleabilidad para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Yo le puedo decir al país el día de hoy que más de 250,000 contratos de trabajo se encuentran registrados al día de hoy en la página del Ministerio del Trabajo. De igual manera, los logros se centran también en la ley de economía violeta a favor de las mujeres, aspirando que en el mes de agosto el señor presidente entregue los primeros sellos violetas a todas las empresas que han aprobado ya los planes de igualdad. El Ministerio de Trabajo ha sentado bases en fase administrativa con la doble instancia, en los vistos buenos y también la revisión en la última instancia. El visto bueno solo tenía una instancia. Yo lo que hice fue aplicar la Constitución para que la doble instancia sea efectiva, tal como lo dispone el artículo 76 respecto a las decisiones judiciales y decisiones administrativas. Y de igual manera creo que uno de los logros más significativos, y el día de hoy vamos a entregar
el informe, le diría que no es el final, es el informe previo para hacer el informe final del pago en el caso de los ex trabajadores de cervecería, en razón de que se ha cumplido ya la semana pasada el último pago pendiente que teníamos que efectuar a una de las personas que había fallecido, pero que sus herederos finalmente presentaron la documentación. Queda por entregar $600,000 a más de 240 personas en pagos directos que han presentado en estas últimas semanas toda la documentación. Hoy, yo personalmente como ministra de Trabajo acudiré a la Corte Constitucional a entregar el informe de seguimiento de este importantísimo caso. Se han pagado a la fecha $49 millones. Señora ministra, luego de poner a disposición su cargo, ya ayer se hizo conocimiento, usted conversó con el presidente Daniel Noboa, él ya sabe la novedad. ¿Qué le dijo el presidente? Si de pronto usted tuvo contacto con él sobre lo que ha puesto a disposición su cargo. Estamos conversando con la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Con el presidente siempre hemos tenido todos los ministros diálogos directos, además de rendición de cuentas casi todas las semanas, a la que hemos denominado la rendición de cuentas de los KPI. Nosotros a nivel de gabinete le hemos dicho, nos están llamando ya los pizarrones. Y en algún momento le dije que él iba a ser reelecto. Yo tenía plena confianza de que él iba a obtener la votación popular por varias consideraciones. Pasamos una segunda fase que fue este segundo proceso electoral y yo le comuniqué que mi intención era regresar a cumplir las funciones por las cuales yo estaba con servicios prestados después de la designación que honrosamente él me designó en el acuerdo ministerial 012 del año 2023 como ministra de Trabajo. Así que yo lo había conversado con el señor presidente de la República y en algún momento también le dije, porque tengo la mala costumbre a veces de decir las cosas, le dije, señor presidente, creo que le puedo ser útil en este siguiente cargo. Así que esperemos si en algún momento cuando ese cargo tenga que ser renovado, porque va a tener que ser renovado, me considere para estar al frente de esa importante institución. O sea, ¿podríamos ver a Ivonne Núñez dentro del mismo ministerio o quizás en otra cartera de Estado? No, dentro del gabinete no, para nada, no, hay que ser respetuoso. El señor presidente es un hombre que la vida le ha favorecido para ser un líder en las circunstancias actuales que vive el país y él es un líder que se está fortaleciendo y debe en el camino seguir construyendo su liderazgo con todos los ministros y con todo el equipo gubernamental, que lo componen también los servidores públicos, independientemente de las posiciones políticas que se tengan, porque cuando uno está en el servicio público debe trabajar con un objetivo, que es a nivel del servicio público darle eficiencia al servicio administrativo público. Pero sí considero que si en algún momento el presidente en las ternas que él deba enviar, porque la Constitución actualmente así lo plantea, yo le he manifestado dónde podría contribuir para que el Estado tenga una mejor defensa, porque considero que actualmente el Estado no tiene defensa como Estado frente a demandas internacionales. Doctora, si hablamos de logros, ¿quedan trabajos pendientes, cosas pendientes dentro del Ministerio de Trabajo? Por supuesto, la línea está muy bien definida. Yo creo que quien asuma la cartera de Estado, y lo tengo que esperar el día que venga para entregarle las funciones de ministro de Trabajo, presentarle al personal, y lo que más le voy a pedir es que no pare la ruta de la empleabilidad. Nosotros hemos recorrido el Ecuador más de 30,000 kilómetros de carretera, lo cual nos enorgullece porque hemos conocido de cerca no solo la relación directa con las empresas, sino también con los trabajadores. La ruta de la empleabilidad es una marca registrada de este Ministerio del Trabajo. Hemos logrado grandes espacios laborales, porque la ruta de la empleabilidad nace por crecimiento económico de exportación de las empresas del Ecuador. Más de 43 empresas firmaron ruta de la empleabilidad desde junio del año 2023, desde junio, perdón, del año 2024. Esto es un aproximado de una empresa por semana. Hay que superarlo, hay que llegar a 2 empresas por semana, porque en el Ecuador existen más de 40,000 empresas. Sin embargo, también hay otra marca del Ministerio del Trabajo, que es la ruta de conseguir empleo en la migración circular. Ha sido efectiva. Hemos enviado ya
a un contingente muy importante de jóvenes que no tenían empleo con la seguridad del caso a Israel. Todo este acompañamiento de la migración circular te da siempre de estado a estado. La Cancillería del Ecuador y también Naciones Unidas. Ahora se presenta una posibilidad muy importante con Corea del Sur para inyectarnos tecnología con el conocimiento y también para aperturar fuentes de trabajo en un número muy importante. Yo como ministra de Trabajo firmé la primera carta de intención. Hay que seguir trabajando en la búsqueda permanente y en la continuidad de conseguir empleo para todos. Doctora, solo usted puso a disposición su cargo, también conocemos que el ministro de Salud también lo puso. ¿Conoce si de pronto los otros ministros también han puesto a la disposición de sus cargos o solo los dos? No, todos los ministros hemos puesto a disposición nuestros cargos, es lo que se estila en una fase de esta naturaleza, también se lo estila a final de año. Pero en todo caso, aquí hay un hecho muy importante, el presidente Daniel Noboa cumplió un periodo de transición con la famosa muerte cruzada. Este es un periodo completo de 4 años. Entonces, él tendrá que designar con qué ministro va a continuar, pero al haber conversado con él y él es respetuoso de las decisiones, creo que lo más conveniente es, una vez que las bases están sentadas en el Ministerio de Trabajo, la designación de quien él considere que debe seguir continuando con la política de la empleabilidad, que además es política de Estado y es una de las políticas principales del presidente Daniel Noboa Sin. Entre los casos sonados que usted manejó dentro de su periodo como ministra está lo de la contratación colectiva, ¿verdad? Caso CENEL. ¿Se logró recuperar ese dinero que en su momento ciertos representantes de estas contrataciones de alguna forma recibieron durante tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de una suma alta de dinero. ¿Cómo va la situación? ¿Se logró recuperar todo el dinero durante su periodo como ministra de Trabajo? Bueno, yo le ahorré al Ecuador como ministra de Trabajo más de 400 millones de dólares. El año pasado, en febrero del año 2024, nosotros logramos revertir una decisión en el caso de Select, donde venían ganando 200 millones de dólares para estos famosos traslados de los SEA Código de Trabajo más contratación colectiva. Nosotros logramos revertir esta decisión, a veces no se publicita y la ministra nunca ha buscado publicidad de estas cosas, pero son los hechos. El caso de CENEL no es el primer caso de devolución de dinero. El Ministerio de Trabajo no laboró intensamente en este caso porque no fue parte de la acción extraordinaria de protección. Pero yo advertí que eso no se podía dar. Razón suficiente por la que solicité a la Contraloría General del Estado el examen especial con muchos argumentos. Y aquí voy a hacer una insistencia en lo siguiente. Ya la Corte Constitucional, cuando las personas que dirigieron esta acción de protección, en el caso específico de CENEL, ya la Corte Constitucional antes se había pronunciado de que no era posible ese traslado. Es decir, ya conocían el pensamiento de la Corte Constitucional, que además no era un pensamiento adicional o un pensamiento más. No, todo lo contrario, la Corte fue enfática que no existía discriminación cuando las personas que están bajo la LOCET no tienen el amparo de la contratación colectiva porque la ley lo prohíbe, la ley orgánica de empresas públicas lo prohíbe. Insistieron con una demanda de inconstitucionalidad a través de una organización denominada Enlace y la Corte Constitucional en junio del año 2024, previo a esta sentencia que salió en febrero de este año, les dijo que no había inconstitucionalidad. Consecuentemente, estaban advertidos de lo que se venía. A mí me extraña que se hayan dicho datos falsos, como por ejemplo que en el mes de febrero de este año, cuando la sentencia fue emitida, el día 14 de febrero, se hicieron descuentos a los obreros sobre los valores que recibieron. No es verdad, los obreros no han sido afectados. Las únicas personas que deban devolver, según lo señala la Corte Constitucional, son los servidores públicos. Y además, aquí sí interviene el Ministerio del Trabajo. Además, el Ministerio de Trabajo debe recategorizar, porque el Ministerio de Trabajo nunca conoció cuántos trabajadores recibieron el beneplácito de la contratación colectiva, lo cual
evadieron la responsabilidad ante el Ministerio de Trabajo. Yo como ministro de Trabajo cada 6 meses presento informes de cuántos sindicatos se han creado, de cuántos contratos colectivos existen, de cuántas personas se benefician de la contratación colectiva. Es decir, el Ministerio de Trabajo ni siquiera nunca fue informado, no permitiendo incluso que la Organización Internacional del Trabajo conozca de cuántos trabajadores, en el caso específico de CENEL, recibían el beneplácito. Pero lo más grave que yo observo de esta sentencia es que en el párrafo 10, así dice la sentencia del caso de CENEL, se entregaron 19.800.000 dólares al comité de empresa. Y esa es una erogación muy alta entregada por los trabajadores. Debería el comité de empresa devolver también el dinero para que cumpla fielmente con la sentencia de la Corte Constitucional, que vuelvo a repetir, no es la primera sentencia de devolución de dinero. La misma Contraloría General del Estado ha dispuesto, cuando hay irregularidades, recibiendo dinero que considera que no son justos y menos no son legales, se deben devolver. Ya hubo un caso con todos los trabajadores de la Contraloría General del Estado, cuando recibieron los famosos bonos espirituales de 10.000 dólares. Se emitieron sendas glosas para quien en ese momento dispuso ese pago y los trabajadores se vieron obligados a devolver los 10.000 dólares. Señora ministra, por el caso CENEL tengo entendido que son 19 millones de dólares en un tiempo de 3 años, pero se va a recuperar o tienen que devolver este monto que es alto, pero igual queda pendiente que quienes dirigieron los contratos colectivos son los dirigentes que aún permanecen pues en CENEL o ellos ya salieron. Bueno, a mí lo que me extraña es que una persona que aparece ahí como dirigente, en primer lugar no es un dirigente activo. Fue su dolor de cabeza. Se toma el nombre de los trabajadores y se toma el nombre de la organización. Hecho muy grave, la ley lo prohíbe, porque esta persona de apellido Gómez ejerce las funciones de delegado, que también lo obtuvo mediante una acción de protección, de delegado de todos los trabajadores del Ecuador ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Debería decir qué cargo quiere desempeñar. Si la delegación que la obtuvo mediante acción de protección ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las funciones de trabajador ante la empresa CENEL, que no la está cumpliendo porque está con servicios prestados, o como dirigente que tampoco la está cumpliendo porque no puede, al tener servicios prestados otorgados por CENEL, no es un trabajador activo que pueda tener actividad dentro del comité de empresa. Esa actividad la debe representar la segunda persona que fue designada cuando eligieron este comité de empresa, que por cierto está registrado ante el Ministerio del Trabajo. Señora ministra, otro caso sonado fue el sumario administrativo a la señora Verónica Abad. ¿Fue un error o no fue un error ese sumario administrativo? No, yo no lo considero ningún error, por una sencilla razón, porque el sumario fue dispuesto para aperturarlo, para continuar y tener una resolución por decisión de la juez de apellido Mayorga de la ciudad de Quito. Ella le dispuso a la sustanciadora que el Ministerio del Trabajo sí era competente. Era competente porque en razón de lo que establece la LOCET, todas las personas de elección popular y de cargo fijo, en este caso, por ejemplo, un cargo fijo es una persona que gana un concurso de mérito y oposición, y la de elección popular, un alcalde, un concejal, y en este caso, la señora a quien usted acaba de nombrar. Entonces, yo misma, como ministra de Trabajo, he sostenido y lo voy a seguir sosteniendo, que la LOCET debe ser derogada porque tiene un sinnúmero de inconsistencias, y entre esas, aquí está esta mayor inconsistencia. Sin querer se presentó este caso. Una vez que el caso se presentó, el caso tuvo que continuar, y se dieron 2 acciones de protección, la una por tema de competencia, y la segunda, que quizás fue un poco la más folclórica, incluso desde el punto de vista jurídico, porque tuvo 5 decisiones. La sentencia, la juez de apellido Vera, la cambió 5 veces e involucró organismos que no fueron parte, como las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al mismo presidente de la República, para que vea usted cómo fue llevado este caso. A nosotros como Ministerio de Trabajo, lo único que nos tocó fue cumplir con sentencias de orden constitucional, pero el tema no está terminado,
porque estas sentencias finalmente irán a la Corte Constitucional. Ya hace 2 días se dispuso la remisión de la acción extraordinaria de protección, de la primera acción de protección que dirimió la competencia. Falta la segunda. Doctora, le preguntaba si fue un error o no fue un error el sumario administrativo, porque muchos constitucionalistas, incluso la propia Asamblea, no avalaba ese sumario administrativo. ¿Cree que de pronto, bueno, usted Mire, por su criterio dice que sí estuvo bien el sumario, ¿no? no fue un error, fue manejado política y folclóricamente. La Asamblea le hizo una consulta a la Corte Constitucional. Cuando le hizo la consulta a la Corte Constitucional, la Corte le dijo que el caso fortuito y fuerza mayor no tenía un catálogo dentro de la ley. No hay un catálogo. Caso fortuito o fuerza mayor está en el artículo 169, numeral 9, en el Código del Trabajo, que en muchos casos es aplicado para cuando existen problemas externos, las empresas paralizan sus actividades y proceden a desvincular a los trabajadores. Consecuentemente, hay que entender que cuando la Corte Constitucional emite la primera decisión sobre el actuar del Ministerio de Trabajo, no encontramos en esa decisión de la Corte Constitucional ningún llamado de atención, ni tampoco le dijo que no tenía competencia. En la segunda fase, cuando a la Corte Constitucional le hacen control abstracto de norma en la segunda acción de protección sobre el acuerdo ministerial 175, todos los constitucionalistas dijeron, todos, a excepción de menos, de los que sí son estudiosos, dijeron que la Corte Constitucional había declarado inconstitucional el acuerdo ministerial. La Corte nunca declaró inconstitucional. Primero, porque no se presentó una demanda de inconstitucionalidad al acuerdo. Y segundo, porque era un control abstracto de norma. ¿De qué norma? Del artículo 2 del acuerdo ministerial 175. Lo que dijo la Corte Constitucional en voto de mayoría, era que había que agregarle al artículo 2 del acuerdo ministerial 175 una excepcionalidad. ¿Cuál fue la excepcionalidad? Que además ha sido agregada, pero a partir de esa fecha, no para atrás, a partir de esa fecha, de que no son sujetos de sumario administrativo las personas electas mediante votación popular. Doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, si tuviera otra oportunidad de sumariar a Verónica Abad, ¿usted lo haría? Yo no sumario. Yo como ministra de Trabajo no aperturo sumarios. Los sumarios administrativos son aperturados como se aperturan todas las semanas, como existen resoluciones en los sumarios. Todas las semanas los apertura el Departamento de Sumarios Administrativos. Esa potestad está dentro de la LOCEP y se la han entregado al Ministerio del Trabajo. Yo como ministra de Trabajo, mis únicas facultades son los acuerdos ministeriales, presentar de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, también propuestas de reformas legales ante la Asamblea Nacional. Incluso la Corte Constitucional dispuso en noviembre del año 2023 que nosotros como Ministerio de Trabajo elaboremos la ley de jubilación patronal específica para los trabajadores de la cementera. Consecuentemente, el ministro de Trabajo, y en este caso yo como ministra de Trabajo, cumplo exclusivamente las facultades que la ley me ha otorgado. Y entre las facultades no me ha otorgado a mí iniciar sumarios administrativos, menos sustanciar y resolver. Doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, gracias por estar con nosotros. Para el retorno a la corte acá en Guayas, le deseo lo mejor de los éxitos. Si de pronto no se mantiene como ministra de Trabajo, pero ya es decisión, ¿no? No va a estar como ministra de Trabajo en el nuevo gobierno de Daniel Noboa, ¿verdad? No, en los 4 años no. No hay necesidad que yo continúe. El señor presidente debe escoger a la persona que considere él que pueda estar a la altura de las circunstancias de un ministerio que ha trabajado desde el primer día. Créamelo, que cuando yo asumí el ministerio en menos de 24 horas, derogué 6 acuerdos ministeriales que eran lesivos para los trabajadores. Así inicié mis funciones como ministra de Trabajo y me voy muy feliz. Me dicen mis amigos que por qué me ven feliz, porque yo siempre he sido feliz con el trabajo que realizo, porque dentro de mi filosofía de la vida está servir a la humanidad y así lo voy a seguir haciendo. Gracias, que tenga buenos días y éxitos. Buenos días.
Gracias a usted. Y de esta forma vamos a ponerle punto final por ahora al noticiero. Somos WQ Radio, WQ Noticias. Tenemos más luego de la pausa comercial. Ya volvemos, pero antes tengo una recomendación. Escuchen bien, escuchen bien. Eres un erudito.